Hola, soda dindi yangyara an number lenge soda nyamdo che chenyengi kogab chungbude hajangi geba sangbu yin sam changi dene da na xin yangyara number lenge samro ya ane chumji Bueno, una vez más, shoda chabji do da diri s- sangbu de ya ane siento que es algo extremadamente afortunado de reunirnos y tener la oportunidad de enseñar el Dharma de la misma manera. di orde ma mutune shuai Me gustaría de nuevo ofrecerles mis saludos y al sangbu de mismo ya ne tiempo do chena mendo sam chana me gustaría comenzar Digital retomando el tema de ayer y hablaré sobre la forma en que Mikio Dorje siguió a Karma Trinlepa como su guru. Pero en primer lugar, pienso que sería mejor al principio si les puedo compartir esto, esta lámina sería mejor. Si pueden ver a mi mano izquierda, tal vez es a tu mano derecha, pero puedes ver a Sangye Nyempa, que está al lado izquierdo. Después, Dulmo Tashiwuser, Churup Senge y Karma Trinlepa fueron sus 4 maestros principales. Fueron los 4 maestros principales de Mikyo Dorje. Y ahí podemos ver el día de nacimiento, el día en que fallecieron, el tiempo de sus vidas. Y lo he leído aquí, lo he escrito aquí. Podemos ver que Tumo Tashiwuser posiblemente llegó a fallecer en 1545 y es por eso que lo he escrito ahí. Dulmo Tashiwuser. Y no pude de verdad tener una comprensión completa de Karma Trinlepa, pero esta imagen proviene del comentario de su propio comentario sobre los principios profundos y por eso la he incorporado aquí. Sin embargo, tenemos que investigar todavía el año en que nació Sangye Nyempa. Tal vez es algo fácil llegar a obtenerlo. Y probablemente llegó a fallecer en 1525, pero podemos investigarlo más. También tenemos que investigar más a fondo la fecha de nacimiento de Dulmo Tashiwuser. Y ahora viéndolo bien, Churush Singye llegó a vivir hasta los 80 años, así que pienso que hay algún error en las fechas que hemos incluido aquí. Bueno, pensé que debería haber comenzado mostrándoles esa lámina a todos ustedes. A ver, Karma Trinlepa, la forma en que él lo llegó a seguir como su guru. ane dendren shui len nisumzi dang res. ane dine chisu yangyar ka nembo peche. ane jimji yongore sung. ane di thole ya tando. Así que la forma en que Mikyo Dorje llegó a seguir a Karma Trinlepa como su guru
fue que Mikio Dorje llegó a mandarle 2 o 3 cartas de invitación y después llegó a mandarle otra solicitud mucho más fuerte para exhortarlo a que fuera a él. Y cuando se le preguntó a él quién sería el mejor Khenpo que le otorgaría a Mikio Dorje la ordenación completa, respondió, Karma Trungpa le dijo que las razones por las que Juden Khenchen Chudru Sengye sería el mejor es porque se considera que es una emanación del Arhat Angita y es la mejor persona. Esta fue la respuesta que le ofreció. Así que y llegó una carta junto con escoltas del campamento a Karma Trungpa. Así que Karma Trungpa llegó y se fue hacia el campamento, se dirigieron hacia la región de Kompo, se reunieron con Chundrup Sengye en el camino y se dirigieron todos al campamento. Después, en el año de 1527, del Cerdo de Fuego, llegaron a un centro de retiro, y en ese centro de retiro, en la montaña de Namtok, en Kompo, y ahí fue donde Karma Trungpa llegó a conocer a Mikyo Dorje. Y durante varios días se quedaron en ese lugar porque Khenchen Rinpoche estaba ya avanzado de edad. Y en ese entonces, Mikyo Dorje le ofreció a Karma Trungpa la transmisión de los 6 yogas. Decidieron que el 22 día de ese mes, gracias a las conjunciones astrológicas buenas, planearon comenzar las enseñanzas, pero Mikyo Dorje no quería esperar hasta el 22, quería comenzar antes. Él dijo, no puedo esperar hasta el 22, tenemos que empezar más temprano. Y cuando lo dijo, comenzaron en el día 17. Y Karma Trungpa comenzó las enseñanzas. Ese mismo día, el 17 en la mañana, Karma Trungpa le comenzó a enseñar los Prajnaparamitas y en la tarde, en una reunión pública, le hizo 100 ofrendas a Mikyo Dorje. Y Mikyo Dorje tenía la corona negra y ofreció enseñanzas e hizo dedicaciones y aspiraciones. Y a partir de ese entonces, Karma Trungpa le daría tantas enseñanzas como pudiera a Mikyo Dorje. Y el día 22 de ese mismo mes, cuando Mikyo Dorje tomó la ordenación completa, Khenchen Chudje Sengye fue el Khenpo. Karma Trungpa era el maestro ritual del ritual. Gampo Khenchen Shakya Sampo era el, digamos, interrogador privado. Y Sangpo Chugye Shakya Sampo fue el que mantenía el tiempo, el cronometrador. Y Chugye de Gendong Gang Deshung y un número apropiado de bhikkhus de los 4 monasterios estuvieron presentes cuando Mikyo Dorje tomó la ordenación completa. Así que a partir del día siguiente por la mañana, Karma Trungpa le empezó a dar enseñanzas a Mikyo Dorje sobre el Prajnaparamita y en la tarde le enseñaba el tesoro de Abhidharma. Y después de haber enseñado estos textos, enseñó sobre el continuo sublime, diferenciar el medio de los extremos y diferenciarlo el Dharma y el Dharmadata, el compendio de la cognición válida, el comentario sobre la cognición válida, el tesoro de la lógica válida,
el Sutra Pratimoksha, el Sutra Vinaya, el compendio del Abhidharma, Ingresar el Camino Medio y otros textos. Y le dio una enseñanza detallada sobre los preceptos del Vinaya, como los explica Nyingpa. Y los enseñó de una manera muy clara. Y también él le enseñó un texto sobre los rituales de los movimientos. Esto significa los rituales mediante los cuales la Sangha toman decisiones y llevan a cabo sus trámites. Y la práctica de los 3 rituales fundamentales que son el Yarne, el Soña y el Kakye. Así que y Karma Chöngpa había compuesto esos 3 el comentario sobre esas 3 prácticas. Y también le enseñó sobre los votos laicos y los votos para ayunar. Así que hoy en día hacemos estos rituales de acuerdo a cómo lo escribió Karma Chöngpa. Y Mikyu Dorje le dijo a Karma Chöngpa que necesitaba recibir las explicaciones de los 3 tipos de votos de él, por lo que le enseñó a Mikyu Dorje los votos de bodhicitta en acción y aspiración aspiracional, de acuerdo con la gran bodhicitta de Sakya Pandita. Él le dio los 4 poderes completos de los votos tántricos, de las 9 deidades de Hevashra, de acuerdo con los textos rituales del 6º Karmapa Tongwan Dünden, y le enseñó la práctica ritual de los diagramas. De esa manera le llegó a dar los 3 tipos de votos. Y las enseñanzas principales sobre los tantras provienen del linaje dentro del continuo sublime, que es como un vehículo entre los tantras y los sutras para todas las clases, todas las escuelas tibetanas. Así que Karma Chöngpa le ofreció enseñanzas sobre los tantras de acuerdo a 2 diferentes volúmenes. Y le dio las explicaciones sobre las deidades que practicamos. Le enseñó cómo llegar a diseñar los diagramas del mandala y ejemplos de los mudras y las melodías y demás. Y le enseñó instrucciones sobre la astrología de la tradición Kalachakra y los 5 tipos de sandhi, que eso significa la gramática sánscrita, y todo el Dharma profundo transmitido desde el 7º Karma Pachuragyaso, que Mikyu Dorje aún no había recibido. Hay una lista muy, muy larga de todas las enseñanzas que le ofreció y no tendríamos tiempo para decirle todas. Pero ¿cómo fue que Mikyu Dorje escuchaba cuando recibía estas enseñanzas? Y la forma en que él lo hizo, primero Karma Chöngpa llegaba. Bueno, cuando comenzaban las enseñanzas, primero Mikyu Dorje se levantaba de su asiento porque era un gran maestro. Si hay un protocolo, digamos, quién se debe parar y quién se debe sentar primero, hay todo tipo de protocolos de acuerdo al nivel y grado de respeto del lama. No es permisible, digámoslo así, levantarse por unos lamas y no por otros. Así que si te tienes que levantar para un lama, te tienes que levantar para otro. Así que yo en general
me sentaba mientras que llegaban todos los maestros. Y cuando llegué a la India, me levantaba para todos, porque los occidentales no sabían esa tradición de levantarse cuando llega un lama o de sentarse. Entonces, para enseñarles, digámoslo, para darles un poco de ejemplo, y ellos no saben. Así que si me levantaba cuando llegaba un occidental, entonces es fácil que les podía saludar y decirles y saludarlos y darles un kata, ponérsela en su cuello, y eso era bastante fácil. Sin embargo, cuando Mikyo Karma Chinlepa llegaba, Mikyo Dorje se levantaba de su asiento, se postraba ante Karma Chinlepa y le preparaba su asiento y le preguntaba cómo estabas y le daba la bienvenida. ¿Cómo pasaste la noche? Y sin mucha conversación, comenzaban las enseñanzas casi de inmediato, y las enseñanzas continuaban desde la mañana hasta la noche, y durante el almuerzo, aún durante la pausa del almuerzo, Mikyo Dorje se conmovía con mucha fe por la fe que tenía hacia Trinlepa. Lo conmovía, lo tocaba mucho y le decía, te voy a escribir, voy a ofrecerte una alabanza. Y Mikyo Dorje llegó a escribir 10 distintas alabanzas, súplicas y oraciones de larga vida en diferentes estilos poéticos para Karma Chinlepa. Y en uno de ellos, para la vida larga, una oración de larga vida de Karma Chinlepa, un erudito que se dice que alcanzó el nivel del supremo Dharma mundano en el camino de la unión, cuya fama llena toda la tierra de las nieves. En este colofón podemos darnos cuenta que se refiere a Karma Chinlepa, la gente se dio cuenta que Mikyo Dorje llegó a ver que Karma Chinlepa tenía algunas cualidades en el camino desde el primer momento en que lo vio. Y las primeras enseñanzas sobre el texto raíz y el comentario sobre el ornamento de la realización lúcida fueron las primeras enseñanzas después del Prajnaparamita, y tenían 13 sesiones de enseñanzas a diario. Así decimos, tenía 3 clases, como lo decimos en términos modernos. Y Mikyo Dorje no tenía mucha dificultad para aprender de memoria las palabras y el significado, por lo que le dijo, deberíamos de tener un número más grande de secciones, por favor, dame 6 o 7 clases por día. Y cuando Karma Chinlepa lo escuchó, se sintió un poco incómodo. No lo creía. Le dijo, si hacemos tantas clases o sesiones a diario, entonces solo podremos decir que te lo he enseñado y tú lo has escuchado, pero no podrás retener ninguna palabra o su significado. Y entonces Mikyo Dorje le explicó sin ninguna vacilación. Estos son los diferentes puntos de todo lo que he aprendido, que me has enseñado hasta este momento. Y Karma Chinlepa se mostró complacido y se sorprendió. Y le dijo, bueno, así, si entonces simplemente escuchar será suficiente, las enseñanzas se darán rápidamente y llegaremos a niveles altos. Y aumentaron el número de sesiones a 6. Mikyo Dorje aprendió las discusiones generales, las explicaciones del texto, los suplementos y demás rápidamente y sin ninguna dificultad. En esos tiempos no teníamos relojes. No sabían cuánto duraba una sesión.
En ese entonces se daban cuenta por el camino que trazaba el sol. Así que me imagino que eran por periodos bastante largos cada sesión. Es un poco difícil para nosotros llegar a calcular cuánto es una sesión sin mirar el reloj. Imagínate 6 sesiones a diario y sí, hablaban de las discusiones generales, las explicaciones del texto, los suplementos y todo lo demás. Y él lo entendía rápidamente y sin ninguna dificultad. Mikio Dorje también le enseñó unos textos a Karma Trinlepa. Y Karma Trinlepa le enseñó a Mikio Dorje el tesoro de Abhidharma y los otros dharmas de Maitreya según sus propios comentarios, con los otros temas. Con algunos le enseñó una explicación del texto, con otros un comentario sobre el significado y con otros los puntos difíciles tanto del texto como del significado, las discusiones generales, las elaboraciones y demás. Y Mikio Dorje estudió bien, lo aprendió oralmente y aprendió a enseñar, debatir y a escribir sobre esos temas. Y si nos preguntamos cuánto duró este tipo de enseñanza, fue durante un periodo de 3 años nada más. Y durante un periodo de 3 años, pero si llegamos a contarlos, solamente fue en total unos 14 meses. ¿Y cuánto las enseñanzas duraron así, de manera interrumpida? Solamente así duraron de manera interrumpida por 1 año. Y en los tiempos de antaño no se hablaban acerca de las vacaciones. Así que fue 1 año durante todos los días durante ese mismo año. Así que como lo mencioné anteriormente, las enseñanzas, ellos estudiaban desde el amanecer hasta la noche. En ese entonces solamente se daban breves audiencias. Le daban audiencias de té, digamos, se les llamaban así las audiencias de té. Así que el Karmapa era, digamos, que la persona mayor o el jefe, la cabeza del campamento, y tenía que asistir a estas reuniones, y durante esas reuniones ofrecían té. Y le ofrecían té a cada fila de personas sentadas. Así que le llamaban las filas de té. En el monasterio de Surpo también se le llamaban así. Antes de la revolución cultural también se le llamaba así a estas reuniones, las filas de té. Tenías que subir las escaleras principales y había, digamos, una sala de reunión. Y se le llamaba la reunión del té. Esto también fue una tradición durante el encampamento, que se llama Karma Garchen en tibetano. De todos modos, él tenía pocas audiencias, iba solamente por un poco tiempo, pero no hacía ningún otro trabajo, solo se dedicó a enseñar y a escuchar. Y al enseñar, Karma Trinlepa ocasionalmente decía algo que no estaba relacionado con el punto que se estaba abordando en ese momento, o se repetía lo de ayer, o divagaba demasiado. Y cuando esto ocurría, Mikio Dorje le preguntaba: ese es el punto al que llegamos, continúa por favor desde allí. Y así que inmediatamente le solicitaba esto a Karma Trinlepa: por favor, consigue. Así que él continuó desde ese punto y no perdía ningún tiempo. No perdía en ningún momento. Digamos, como cuando nos conocemos, estamos con una persona y preguntamos cómo está el clima, ellos no hablaban de nada de esas cosas. Para poder escuchar y estudiar, no comía mucho.
y no tomaba mucha té, porque si tomas mucho té, tienes que ir al baño. Y si comes mucho, te sientes un poco letárgico cuando comes. Así que comía poca comida y tomaba poco té. Y mientras que recibía las enseñanzas, para no sentirse dormido o para que no tuviera mucha flema, él tenía ropa muy ligera, porque la región de Kompo es bastante calurosa, es cálida en comparación a otras regiones de Tíbet. Así que es posible que sentirse letárgico, ¿no? Pero él tenía un interés tan enorme por el significado y los puntos de los textos. Él quería de verdad ver qué es lo que podía comprender a fondo. Y su conciencia, su presencia mental siempre era muy lúcida. Y si no entendía algún punto, en lugar de fingir que sí lo entendía o pensar que lo aprendería más tarde, en el futuro, de inmediato intentaba resolver su duda preguntándole a Karma Chinlepa. Así que después de enseñarle a Mikyo Dorje por más de un año completo, en ese entonces Karma Chinlepa le había dicho que solamente podía estar presente por un año y le pidió permiso para irse. Pero no habían terminado unos pocos textos que Mikyo Dorje todavía deseaba aprender. Y el maestro y el alumno no podían separarse. Por lo que Mikyo Dorje lo acompañó hasta un lugar llamado Drakchi. Y mientras que estaban viajando juntos, Karma Chinlepa le estaba enseñando todo lo demás que no había podido terminar durante el tiempo en el campamento. Y durante el tercer día del primer mes del año Wei de 1529, Karma Chinlepa realizó vastas ofrendas de larga vida para Mikyo Dorje y en gratitud. Y también le ofreció una nueva plegaria de larga vida y una lista de ofrendas que se leyeron en voz alta en la reunión. Así que fue un evento bastante grande. Así que Karma Chinlepa estaba a punto de partir, pero el maestro y el alumno se mostraron tan reacios a separarse que lo pospusieron hasta el día 11. Y en ese momento el maestro y el discípulo se postraron en señal de despedida, se tocaron la cabeza e hicieron aspiraciones. Y lo que Mikyo Dorje llegó a decir en ese entonces fue, en ese momento, enfrente de Karma Chinlepa, por favor, sé mi amigo espiritual hasta que alcance la iluminación. Así que parecía ser incapaz de separarse de su auténtico guru. Y la forma en que lo respetaba y lo alababa, los asistentes y el séquito estaban tan asombrados y tan impresionados de la forma en que Mikyo Dorje llegó a elogiar, a exaltar y a respetar a Karma Chinlepa. Esta fue una historia breve de cómo Mikyo Dorje estudió bajo la guía de Karma Chinlepa. Y cuando pensamos acerca de los comentarios de Prajnaparamita o del Camino Medio o el Abhidharma, dentro de estos textos hay muchas súplicas y elogios y plegarias a Karma Chinlepa, ¿verdad? Así que en sus comentarios y sus explicaciones sobre los grandes textos provienen principalmente del maestro Karma Chinlepa. Y es por esa razón que tenemos la
oportunidad de leer los comentarios de Mikio Dorje sobre los grandes textos porque él llegó a estudiarlos y ese estudio proviene de la conexión que Mikio Dorje tuvo con su guru. Así que tenemos que recordar esto y deberíamos de tomar la forma en que ellos se comportaron y estudiaron y aprendieron como ejemplos. Y como lo mencioné anteriormente, Mikio Dorje estudió con estos 4 maestros principales, Gyaltsab Rinpoche, y tal vez se pueden preguntar, ¿llegó a estudiar con otros? Así que en general, lo que Mikio Dorje llegó a pensar que no hay un fin a las enseñanzas, sea cuanto las estudies, las escuches y las contemples. Y mucho más tarde, cuando Mikio Dorje estaba de la región de Kham a Tíbet Central, si había un guru auténtico que él podía encontrar, sea de los linajes Sakya o Gelugpa o Shelupa o Nyingma o de las tradiciones antiguas de los tantras o la nueva tradición Sarmapa. Él deseaba estudiar bajo estos maestros y ofrecerles respeto, demostrarles respetos. Pero parece que no llegó a encontrar estos maestros o estos amigos espirituales. Y en particular, él quería obtener algunas explicaciones y clarificaciones sobre el Kala Chakra. Y él estaba preguntando e indagando a las personas, digamos, que son imparciales, ¿quiénes dentro de los linajes Sakya, Kagyu, Gelug serían los mejores para instruirlo en ese momento? Y se conocía que Chapa Soche, Tashi Namgyal y Panchen Dorgyal tenían la fama de ser los mejores, Así que hizo grandes esfuerzos para invitarlos. Y aunque hizo todo lo posible para invitarlos, y pensó, tal vez al principio deberemos de hablar, tener una discusión y ver si uno de ellos, Panchen Dorgyal, era bueno. Pero Lamar Dorje dijo, si vas a estudiar con él, Mikio Dorje tuvo una visión de la interdependencia, de las causas interdependientes, y se dio cuenta que no pudo invitar a este maestro. Y más tarde, cuando Mikio Dorje fue a Rikun, se dio la ceremonia de bienvenida. Y la persona que estaba liderando las discusiones en esa reunión, Mikio Dorje le preguntó a través de otra persona una serie de preguntas le hizo. Digamos, en el texto de Sakya Pandita sobre los 3 vatos hay 18 escuelas distintas y 3 diferentes binarias. Entonces, tienen que haber 10 diferentes escuelas filosóficas si es así. Así que, ¿cuál es la diferencia entre las diferentes escuelas filosóficas que son 15? Y entonces Panchen Dorje le dijo en voz alta y habló como con una melodía y de una forma que se estaba luciendo, digámoslo así. Hay muchas distintas escuelas que sabemos de la Abhidharma y del camino medio que tienen que ver sobre la validad.
no solamente no solamente las explicaciones de los sutras y de las escuelas de exposiciones, pero cuáles son la diferencia entre las 15 diferentes escuelas filosóficas. Y el maestro no pudo de verdad ofrecerle ninguna explicación válida. Entonces Mikio Dorje le dijo, entonces no tienes nada que decir sobre estas escuelas. Y el maestro le dijo, empezó como a hablar un poquito en voz más leve y dijo, no, en verdad no tengo nada que decir, en verdad no tengo que decir nada al respecto. Y bueno, Mikio Dorje dijo, la escuela de exposición, y le dio explicaciones sobre cada una de estas escuelas, especialmente con las refutaciones de la conciencia, de la autoconciencia, digámoslo así. Así que, ¿cuál es la diferencia entre las diferencias entre las diferentes escuelas sobre lo que es la conciencia o la mente autoconsciente? Y este pobre maestro estaba sufriendo en ese momento, estaba como ya temblando. Y decía cosas que no tenían mucho sentido, como que lo que son las imágenes que se comprenden, las que no se comprenden, sobre las discusiones de la cognición válida. Y entonces Mikio Dorje le dijo, entonces no sabes. Y entonces muy calladamente le dijo, no, en verdad no sé. Y la ceremonia terminó y Panchen Dorje le dijo a Paso Drotengwa, Mikio Dorje no me estaba hablando solamente a mí directamente, sino que le estaba haciendo preguntas mediante otra persona. Y le dijo, se dice que conozco los textos, que tengo alguna comprensión de los textos y en particular, cuando supe que el Karmapa venía, la verdad que me pasé el día y la noche estudiando, leyendo todos los textos y traté de repasar todo lo que había olvidado. Y pensé de qué tipo de cosas me va a preguntar y empecé a buscarlas y leerlas, pero sobre el tema que él preguntó hoy, no preguntó nada de las cosas que estudié y que repasé. ¿Cómo es eso, Le estaba preguntando a la persona que estaba haciendo las preguntas por Mikio Dorje. Dijo, debe ser clarividente. Así que tenías ese tipo de conversación con Paso Chinle. Y Paso Chinle le dijo, así que Panchen Dorje le hizo preguntas a Mikio Dorje porque él tenía muchos, digamos, pechas o pergaminos que tenía. Es posible que los votos puedan surgir en una persona sin un kempo. Hacía preguntas sobre Vinaya y tenía preguntas sobre el Prajnaparamita, la conexión válida, la Abhidharma, el camino medio y todos los demás temas en general, como también el Kala Chakra. Tenía 7 diferentes tipos de papeles, digámoslo así, de rollos de papeles. Y le dijo que todos estos tienen que ver con el punto de vista Shantung, y así que el camino medio, el Abhidharma, tienen que ver con el punto de vista Shantung. Y le ofreció estos papeles a Mikio Dorje, y Mikio Dorje le ofreció una respuesta. Tu pregunta sobre el Vinaya no son puntos de verdad muy difíciles. Hay un comentario sobre el Vinaya que he escrito. Si lo lees, entonces tal vez vas a entender y obtener tu respuesta. Y en cuanto a la validez y el camino medio, tiene que ver con el punto de vista Shenton. Es ilógico, no puedes decir eso. Y eso fue lo que Mikio Dorje le dijo. Y cuando le dijo esto a Panchen Dorje,
Él, pues obviamente, Parchen Dorje trató de responder con pruebas y dijo que el significado último o final del camino medio es el Shinto. En Mikyo Dorje lo que dijo, si sigues la respuesta que le dijo Mikyo Dorje, le dijo, si vas a seguir diciendo eso, entonces la gente va a perder fe en el Karmapa. Así que él en verdad no le daba respuestas directas a las preguntas, pero sí le señalaba dónde podían encontrarlas. Pero Mikyo Dorje sí le ofreció a Panchen Dorje todo el respeto de acuerdo a su posición como erudito. Y había otra persona, Tashi Namgyal. Chaya Tashi Namgyal era un erudito sobre el Kala Chakra y cuando se le invitó, él no fue. Tenía como 200 volúmenes de textos que eran raros de encontrar en esos tiempos y se los ofreció a Mikyo Dorje y le dijo, cualquier cualidad que tengo o que sé, de las que sé, provienen de leer estos textos. No tengo la capacidad de ir directamente, pero por favor lee estos textos. Así que en ese entonces, Mikyo Dorje realmente deseaba estudiar bajo diferentes lamas, pero eso no ocurrió. Y por esa razón, Mikyo Dorje, lo que él dijo, Karma Chöngpa es anciano, ya es mayor de edad, y no he encontrado a nadie que valga la pena con quien pueda estudiar. Pero aún así, si puedo encontrar un maestro de alto nivel, completaré de manera completa, realizaré mi escucha y contemplación y práctica del océano de los Trantas a un nivel muy alto. Y cuando estaba en el Tíbet, cuando era joven y se le solicitó al gobierno que los maestros de corazón del 16º Karma, Gyaltsen Rinpoche y Tathito Rinpoche están en la India. Así que por favor, tráelos al Tíbet o tendré que ir a la India. Hice esta solicitud muchas veces al gobierno y cuando llegué a la India, sí estudié algunos textos. Y de verdad me esforcé, pero los dos maestros, los dos Rinpoches, y Kyabche Vajradhara, Changu Rinpoche, Boka Vajradhara, ¿y quién más? Tenga Rinpoche, Kyabche, Sangye Nyingpa Rinpoche. He recibido muchas enseñanzas de ellos. Y pensé que debería estudiar los textos en forma a que los Gelugpas los estudian. Y la forma en que se estudia en los colegios monásticos. Pero me siento un poco desalentado de que no pude estudiar todo lo que hubiera querido estudiar, pero sí estudié. Y pensé que debería ir a Sera o Drepo en alguno de los colegios monásticos a estudiar, pero en eso no solamente era un lama Kagyu, digamos, ordinario, sino tenía el título de Karmapa. Y si hubiera ido a Drepung, por ejemplo, al colegio monástico de Drepung, me preocupaba qué pensarían los seguidores del linaje Kagyu. Y tenía algunos queches que venían a los monasterios y
tenía muchas discusiones con ellos cuando los geshes iban al monasterio donde yo residía. Así que de manera similar sentía el deseo de estudiar los textos. Pero es difícil para mí obtener la oportunidad de escuchar, de estudiar cómo se hace en las escuelas monásticas. Y Mikyo Dorje también enfrentó esa dificultad. Él tuvo maestros que le enseñaron, pero él no sentía satisfacción, tenía un gran interés y digamos que deseo de estudiar los textos. Así que básicamente Mikyo Dorje tenía un interés tan grande en los textos y un anhelo tan grande y la gente lo tomó como una oportunidad para ofrecerle bastantes textos raros que no se encontraban en esos tiempos en toda parte. Así que llegaron de manera espontánea innumerables volúmenes de comentarios sobre los sutras y tantras, y él pasaba las noches leyéndolos, memorizándolos sin distracciones. Marcaría los contornos de las fechas de las páginas en rojo y el texto raíz y las citas en amarillo, y si había algún punto sutil sobre el texto que no le quedaba claro, escribía en minúsculas que no había entendido ese punto o que necesitaba buscarlo en otros textos. Para los puntos que eran extremadamente difíciles de comprender, hizo muchas anotaciones sobre diferentes interpretaciones en diferentes comentarios. Y así era como él trataba de resolver sus dudas. Y asimismo le pedía explicaciones a todos los que decían que conocían el Dharma en relación al significado de esos textos. Y tomaba notas sobre los puntos que más valoraba y lo convertía en un método para resolver sus dudas, y también guardaba sus notas, sus anotaciones. Por ejemplo, cuando estaba memorizando el texto importante como el Tesoro de la Lógica Válida y su comentario o los comentarios sobre el Abhidharma superior e inferior, él los memorizaba por completo. Así que se entrenaba desde la primera sección vespertina hasta que los pájaros comenzaban a salir en la mañana. Y continuó así, lo hacía muchas veces así. Así que básicamente estaba memorizando desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana. No solamente era un día o por 2 días, sino durante muchos años. Así que estudió así durante muchos años y no solamente estudió sus textos, sino también había un maestro bilingüe que se llamaba Karmalotsawa y él sabía sánscrito. Así que Mikyo Dorje estudió las gramáticas de Kalapa y Chandragomi. Son gramáticas sánscritas. Y también estudió acerca de las metáforas y las composiciones, los estilos en sánscrito y los sistemas de escritura en sánscrito y tibetano. Y estudió de Kunchun Sakya Rinchen en Tsangton Dorje Sempa Narikpa Lekpe Gocha. Estudió los textos indios y tibetanos sobre la cognición válida. Y recibió otros textos de Pawot Sulkan Trengwan, que era su estudiante. De hecho, estudió sobre el compendio de astrología y de Rangjung Dorje y las composiciones que agradan a los eruditos. Esto también se considera un texto sobre la astrología. Así que llegó a aprender a hacer las calculaciones y todo tipo de cosas relacionadas con la astrología.
Así que no hay que mencionar todas las personas que tenían conocimiento en los campos menores de conocimiento. También los trataba con gran respeto y los consideraba como personas más importantes, algo más importante que el oro, como los ojos que le ayudaban a producir el prajna, como la luz que disipa la ignorancia sobre la naturaleza, la cual proporciona el gran resultado de lograr una gran iluminación. Así los consideraba. Así todas las personas que tenían educación, que tenían cualidades, lo respetaba mucho. Y todos vieron esto y lo vivieron. Así que con amor, Paulo Sewa Chenla dijo en su historia de eruditos, había una competición algunas veces entre algunos académicos y él siempre trataba de evadir, evadir sus preguntas al punto de que no podían hacerle preguntas. Y después ellos llegaban a sentir un poco de arrepentimiento por haber hecho eso. Aún si él era un gran erudito, cuando las personas conocen a una persona que es un gran erudito, se sienten un poco nerviosos. Entonces, tal vez él se dio cuenta que la gente tal vez se sentía así. Él estudió bastante, pero también, aunque tenía tanto estudio, tenía una inteligencia bastante aguda y vívida. Y de manera natural podía sobresalir entre todos los demás académicos. Pero él decía, yo tengo muy poca educación, sé muy poco. Y cuando él decía eso, no creo que lo decía solamente por la modestia, por ser modesto, sino que lo sentía desde lo más profundo de su corazón. Algunas veces no era de que él lo decía simplemente decirlo, mientras que albergaba el orgullo en su corazón, sino era lo opuesto. Él sentía que él tenía poca inteligencia y poca educación. Y esto fue lo que dijo Palso Trinla acerca de Mikyo Dorje. De todos modos, debido al poco tiempo que tenemos, pienso que es suficiente sobre el tema de cómo Mikyo Dorje aprendió bajo sus gurús auténticos, pero en resumen lo que quiero decir es que Mikyo Dorje tenía gran afecto y amor y reverencia por las preciosas enseñanzas y por los maestros eruditos. Y de esta manera, Mikyo Dorje llegó a aceptar muchas adversidades y dificultades para poder llegar a estudiar bajo diferentes amigos espirituales. Y cuando estudiaba, lo que aprendía de verdad surgió de la escucha, la contemplación y la meditación. Y él enseñaba, él enseñaba de una manera apropiada, de acuerdo a los intelectos de los demás. Así que tenemos que aprender de sus hechos y de su vida como un ejemplo. Y tenemos que seguir ese ejemplo. Cuando recibimos las súplicas, cuando las estamos diciendo, no simplemente debemos de decir, oh, te amo refugio, por favor, mírame con compasión, o elogiamos a un maestro. Eso no es suficiente. Es como se dice, sea lo que el Lama ha hecho, que yo haga lo mismo. Tenemos que practicarlo tal como los maestros anteriores han hecho. Y tenemos a Mikyo Dorje como nuestro ejemplo para que podamos nosotros mismos llegar a beneficiar a los seres y servir a las enseñanzas.
Tenemos que obtener experiencia y escuchar las enseñanzas sobre los textos y después contemplar, practicar la escucha y la contemplación. Y tenemos que pensar en todos los seres que están sufriendo y ver qué es lo que podemos hacer para poder ayudarlos. Y qué acciones buenas podemos hacer para servirles. Hay muchos colegios monásticos y es la razón del por qué hemos creado estas escuelas monásticas o estos colegios monásticos. No es para que ustedes en el futuro tengan simplemente un grado que diga eres acharya o un khenpo y obtengas muchos diplomas. Pero en realidad, si no tienes siquiera el mínimo deseo de beneficiar a los seres y de servirle a las enseñanzas, no hay ningún significado, punto o propósito de estudiar en un Shedra. Así que es importante tener esto en mente. Así que ahora vamos a tomar un descanso y cuando regresemos, seguiremos las enseñanzas. Bueno. Así que hoy vamos les voy a enseñar otra de los versos del texto de las acciones virtuosas. Hemos tenido ya varios días de enseñanza, pero no hemos hablado mucho a fondo de las acciones virtuosas, así que hoy voy a hablar acerca de una. Ahora, en las buenas obras, que es una autografía, voy a hablar acerca del cuarto verso. Y en el texto el texto principal de las acciones virtuosas tiene dos secciones principales y la primera, los preliminares, cómo ingresar al Dharma, contiene 6 puntos. Este es el cuarto punto, que es abandonar distracciones sin sentido. Y el texto dice, cuando supe que las distracciones mundanas no son más que el método para desperdiciar nuestra vida, desde lo más profundo del corazón abandoné toda la distracción ordinaria, obtuve presencia mental clara y gané convicción en el refugio. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Así que no tengo que decirle el significado de cada palabra, pero en general, dentro de la recopilación de las obras de Mikyo Dorje, hay una instrucción sobre el entrenamiento de las historias de liberación de Mikyo Dorje. Y es escrita por Mikyo Dorje. Y sobre esta instrucción, sobre el entrenamiento de las historias de liberación, quisiera darles una cita de este texto. Y lo que dice este texto, uno debe seguir al gurú sin estar separado. ¿Como cuánto tiempo debe uno seguir al gurú? Hasta que logres la budeidad. Pero para seguir al gurú de esa manera debes tener la fortuna de estar en un tiempo y lugar similar
a los del Guru, los amigos espirituales y un cuerpo y una mente del mismo tipo. Una vez que hayas alcanzado esa base superior, debes estar libre de obstáculos y tener las condiciones favorables que te permiten seguir al Guru y al Dharma. Y sigue, eso depende de la acumulación del karma virtuoso, como el tener fe en el Guru y el verdadero Dharma y poseer diligencia, la atención plena, el samadhi y el prajna. Por lo tanto, debes eliminar los impedimentos a esa virtud, condiciones que crean aflicciones, lugares y amigos que son especialmente agradables o desagradables y las cogniciones que los desean, anhelan u odian. Si puedes eliminar las distracciones ordinarias para tales propósitos y las distracciones de pensar en métodos para la grandeza y la riqueza en esta vida y luego encontrar la soledad del cuerpo, el habla y la mente, tu mente se tornará flexible, tu presencia mental clara. El prajna madurará y recordarás las cualidades de las tres joyas. Cuando recuerdes eso, sentirás no querer usar tu cuerpo, habla y mente para actos sin sentido, ni siquiera por un instante. Esto es más valioso que tu vida. Practica de manera concentrada con este sentimiento. Así que necesitas un amigo espiritual hasta que llegues a la budeidad. Y para seguir ese gurú, lo que necesitas es mérito. Necesitas tener mérito. Tener esa gran fortuna para poder seguir a este maestro espiritual o este amigo espiritual y para practicar y seguir los dharmas. ¿Y qué necesitamos? Una base especial que es el cuerpo y la mente. Y para ello necesitamos reunir las acumulaciones, ¿verdad? Y la razón principal del por qué necesitamos este cuerpo humano precioso con sus recursos y el ocio es porque poseemos todas las condiciones favorables para practicar el Dharma en esta forma. Y por eso es que el cuerpo humano, tanto con los recursos y el ocio es muy importante. Porque de otro modo, solamente tener un cuerpo humano no se convierte en lo que es un cuerpo precioso humano o un renacimiento precioso humano. Así que si tenemos uno que es así, junto con los recursos y el ocio, todo depende de si hemos encontrado las enseñanzas de un maestro espiritual o un amigo espiritual y tenemos la capacidad de ponerlas en práctica. Y mientras que estamos practicando la virtud mediante la escucha, la contemplación y la meditación, ¿cuáles son los obstáculos o las circunstancias que no son favorables? Entre todas estas que son incontables, son nuestros kleshas, las emociones aflictivas o perturbadoras, nuestros pensamientos de odio y de avaricia. Así que tenemos que superar los obstáculos. Y si lo vemos de esa manera, entonces nos damos cuenta que no tenemos que hacer todo tipo de rituales, de torma, de repulsión, de objetos externos, sino tenemos que eliminar todo tipo de pensamientos parecidos así en nuestra mente. Y dentro de nosotros mismos tenemos esas, digamos, huellas que nos llevan a lo que es el apego y la aversión. También tenemos todo tipo de distracciones en esta vida. Creamos muchos planes para obtener grandes cosas y ser muy famosos. Y todo esto en verdad nos está engañando. Así que todas esas distracciones mundanas, tenemos que darnos cuenta de cuánto podemos separarnos de esas distracciones con nuestro propio cuerpo. ¿Podemos mantenernos en un lugar aislado, por ejemplo? Y con nuestra palabra no deberíamos de decir tantas cosas que no tienen significado, sino al contrario, mantener el silencio.
Y podemos ver que si en vez de que nuestras mentes se tornen muy distraídas, pueden al contrario mantenerse calmadas. Y si lo hacemos así, entonces nuestras mentes se tornarán más flexibles de una manera para que puedan ir en un camino virtuoso. Y nuestra conciencia, nuestra mente será más lúcida y nuestra inteligencia incrementará. Y nuestra fe en las tres joyas será mucho más fuerte. Así que es por estas razones si simplemente utilizamos nuestro cuerpo, palabra y mente para realizar cosas como las 8 preocupaciones mundanas y otras cosas que no tienen significado, de verdad es una pérdida. Tenemos que ver si podemos utilizar nuestro cuerpo, palabra y mente para proporcionar a nuestra propia vida un significado, a nuestra vida humana un significado y poder practicar y seguir el Dharma, las enseñanzas del Dharma. Así que Mikyo Dorje, él mismo durante su vida, como lo he explicado, nunca fue engañado por las cosas externas. ¿Y cuál es el ejemplo que nos dio de cómo fue que lo hizo? En el tiempo de Mikyo Dorje, había un rey que se llamaba Yang. Así que en ese tiempo, este rey tenía un gran poder sobre muchas regiones en Kham. Así que era muy poderoso este rey. Y él invitó a Mikyo Dorje. Y lo llegó a seguir como su gurú principal y su gurú raíz. Y el emperador Ming de Yungda, en particular, él mandó mensajeros a que llegaran a Mikyo Dorje. Y junto con ellos, un número incalculable de ofrendas para invitar a Mikyo Dorje que fuera a la China. Y en ese tiempo, muchas personas, muchos gurús, consideraban a Mikyo Dorje como alguien muy alto y lo respetaban. Y de la misma manera, y el campamento del Karmapa, que se le llamaba el ornamento del mundo, era tal vez la organización que tenía más poder en el Tíbet en ese tiempo. Y los lamas de Karma Kagyu y sus monasterios y demás estaban en todas las áreas del Tíbet y eran muy poderosos en cuanto al Dharma y en cuanto al ámbito político. Y el Karmapa era considerado por los tibetanos y también por otros lamas como un lama, que era un gran lama en el que se podía de verdad generar fe. Y era una situación bastante buena para el linaje Kagyu. Digamos que era una situación buena, pero el Mikyo Dorje él mismo no le gustaba ser una persona muy grande, ni le gustaba utilizar su poder. Y no le gustaba tratar de incrementar la influencia de su secta, la prosperidad de los monasterios. A él no le gustaba nada de eso. No solamente eso. Él hizo todo lo posible para impedir que eso sucediera. No le gustaba aumentar su influencia de ninguna manera. Así que no es solamente provechoso decir que era así, pero quisiera tomar la oportunidad para darles más detalles acerca de esto y hablar de la relación entre el país de Chang en esos tiempos y el Karmapa. Y la relación
entre el emperador Ming y como otros emperadores, otras personas de la China del Karmapa. Así que primero voy a hablar acerca de la conexión que Chang tenía con el Karmapa. Y también en términos generales hablaré acerca del emperador Ming y otras relaciones. Así que es este país que le llamamos Yang. ¿Dónde está? Tal vez han escuchado acerca de él, pero la mayoría de ustedes no creo que hayan escuchado de Yang. Porque todos ustedes viven en India, Nepal o el Bután, y es muy probable que no han conocido dónde queda Yang, pero si vienes del Tíbet, sí vas a tal vez tener una idea. Y en los tiempos de antaño, en los tiempos de los emperadores, le llamaban Yang y conocían a Yang, y tenía diferentes formas de escribir esta palabra Yang. Y estos registros, los registros de sus historias, de estas historias, están presentes durante la época de los reyes tibetanos. Y durante ese periodo, Yang quedó bajo el control tibetano varias veces, este lugar llamado Yang. Y en particular, el emperador tibetano Dusum Mangpo-ye, o el rey tibetano, que según los manuscritos de Dung Huan, nació en el año 676. En Dung Huan, en estas cuevas, han encontrado muchos textos tibetanos bastante antiguos. Y estos documentos, hay otros documentos que dan otra fecha de su nacimiento, pero no quiero dar muchos detalles acerca de esto. Pero Dusum Mangpo-ye fue uno de los reyes de Tíbet y invadió a Yang y tomó control de Yang. Así que el lugar donde él llegó a fallecer fue en Yang. Así que desde hace mucho tiempo, antes del Karmapa Mingyu Dorje, había una conexión entre Yang y el Tíbet. Podemos decir que era un reinado bastante pequeño, una monarquía pequeña. Y en resumen, surgió en los siglos 7 y 8. En este pequeño reino se encontraba en la frontera entre el Tíbet y la China. Y había diferentes dinastías que surgieron. Y cuando el emperador mongol Kublai Khan él fue a un lugar llamado Dali, que queda en Yuan. Es un reino un poquito más grande que Yang. Y ese lugar también tuvo que ser parte del poder mongol. Y los mongoles instalaron a un gobernador sobre Yuan y Jian. Y le ofrecieron provincias a estos lugares. Así que en los tiempos de la dinastía Ming, los ejércitos de Ming llegaron a Yunnan y también se tuvieron que rendir a los chinos e instalaron a un gobernador en Yunnan. Y más tarde, así que los reyes de Yang, su clan se llamaba Mu, y es la palabra en chino para palabra. Así que este nombre fue otorgado por el emperador. Anteriormente no tenían un nombre para el clan. ¿Y cómo hacer una conexión con el Karmapa? Ocurrió durante el tiempo de Chudragyaso, el séptimo Karmapa. Chudragyaso fue invitado por el rey de Yang.
y le mandó ofrendas y le invitó, pero Churakyaso no pudo ir a Chang. Y el octavo Karmapa, Mikyo Dorje, también fue invitado por Chang. Y el rey que lo llegó a invitar fue el 13º rey de Chang. Y su nombre era, si les muestro una imagen del rey de Chang. Él es el 13º rey de Chang y su nombre es Muting en chino. Mutang o Muting en chino. Pero digamos que su nacionalidad era de Niang y lo llamaban el ñaca, digamos, el ñaca blanco o el ñaca negro. Y probablemente él pertenecía al linaje del ñaca blanco. Y en sus propias lenguas locales le llamaban Aya Achu. Le llamaban Aya Achu en su lengua natal. Y no les tengo que decir las fechas de cuando nació. Nació en el 1477 y fue entronado en 1503. Tal vez en 1503 o 1502. Él fue entronado. Y llegó a tomar poder sobre Gyaltang y Kham, que se les llama Shangan en chino, Shangali en chino. Pero en inglés debe ser Shangri, como se dice. Y tenía, ¿verdad?, poder sobre muchas regiones en Kham. Y este fue el rey o el emperador que invitó a Mikyo Dorje a su residencia. ¿Y cómo fue que Mikyo Dorje fue invitado por este rey? Mikyo Dorje fue entronizado como el Karmapa a la edad de 7 años. Y no pasó mucho tiempo después de que un lama llegó, llamado Lama Tashi, y le ofreció una carta del emperador de Chang. Y esa fue la primera conexión entre Mikyo Dorje y el rey de Chang en esa vida. Y después Mikyo Dorje, cuando estaba viajando por muchas de las áreas de Kham, visitando el monasterio Karma y el campo Nenang y las sedes de Dusum Khenpa. Y en ese tiempo el rey de Chang lo invitó y le dijo, por favor, ven a Chang. Y un mensajero vino y le dio esa carta. Y cuando leyó esas aspiraciones, él decidió ir. Y cuando él llegó a un lugar llamado Gyaltang, que es un lugar que se conoce como Shangri hoy, en la actual región de Yunnan. Luego, en 1516, el tercer día del mes de Vaishak, fue a Yang. Y cuando él fue, había un elefante con todos los escoltas que estaban al lado. Y él estaba, este elefante estaba atado, pero el rey soltó las cuerdas y llegó al campamento y se postró ante Mikyo Dorje, el elefante, y inclinó su cabeza. Y los elefantes hacen algo. Ellos, cuando demuestran respeto, los elefantes alzan su trompa y todo el mundo se sorprendió.
se sorprendió de que el elefante estaba alzando la trompa y se había inclinado hacia Mikyo Dorje. Y cuando cuando llegó a Chang, habían 10,000 soldados que lo escoltaron y le dieron la bienvenida y lo llevaron hacia el palacio del emperador que se llamaba Satam. Así que instalaron un campamento cerca del palacio de Satam. Así que podemos decir mucho más acerca del rey de Chang. Me gustaría mostrarles un poco. El palacio del rey de Chang es muy hermoso aún todavía en esta edad moderna y está muy hermosamente decorado. En la ciudad prohibida, en Beijing, es parecida, ¿no? Pero esta es una versión pequeña de la ciudad prohibida. Ese es el palacio real de Chang, que todavía existe. Así que Mikyo Dorje se estaba quedando en el campamento que estaba aproximadamente al palacio. El día siguiente, el rey de Chang vino a ver al Karmapa. Y el rey de Chang vino en un asiento que estaba cargado por diferentes personas, junto con su tío y otros familiares, y cada uno estaba montando un elefante. Y había otro elefante que estaba caminando y los estaban guiando, y también había todo tipo de caballos de color rojo y blanco con jinetes, y tenían todo tipo. Había una procesión muy grande, estandartes, música, instrumentos, y vieron digamos que a la puerta de la tienda de Mikyo Dorje. Y creo que cuando llegaron, el rey se postró en ese momento, cuando llegó a la puerta de Mikyo Dorje, y Mikyo Dorje no conocía su lengua. Tenía un traductor que se llamaba Laka Sangyeong en ese momento, y ellos dos se dieron la bienvenida y se dieron ofrendas con la ayuda del traductor. Y en ese tiempo había un elefante que también se postró ante Mikyo Dorje, y no solamente se postró, sino que también alzó su trompa y hizo como trompetando con fuerza, demostró su respeto. Y no lo voy a tratar de hacerlo, porque si lo hago, no sé cómo voy a verme muy raro si lo hago. Pero sí, ¿verdad? Ellos, digamos que trompetean. Que en ese momento alguien preguntó: ¿y por qué los elefantes están trompeando? Y y le dijeron, alguien dijo, el que los cuidaba a los elefantes, le dijo: está muy feliz este elefante de que el Buda ha venido a verlo. Por eso es que está usando su forma de trompeta. Y también habían arcoíris y lluvias de flores y otros signos auspiciosos. Y todas las noches el rey ofrecía muchas ofrendas de música, y todavía están ahí. Y en Chang hay personas que en los 80s y en los 90s, en los años 80s y 90s, que cuando tocan la música tradicional de esa área, es una forma muy antigua es un género muy antiguo. Y es para la Organización de Herencia del Mundo, lo consideran como un lugar especial.
En ese tiempo, Mikyo Dorje le ofreció estatuas del Buda y del séptimo Karmapa, ofreció el Sutra Avatamsaka en chino, también caballos y reliquias del Buda y demás. Y le hizo todo ese tipo de ofrendas al rey. Y después el Karmapa pusieron a Karmapa en un asiento y lo llevaron sobre los hombros de diferentes personas y lo llevaron hacia el palacio. Y el rey se acercó en la entrada principal y le ofreció una cata. Y entre toda esta reunión de personas que le estaban dando la bienvenida, habían monjes chinos que estaban tocando música y tocando un tambor. Quería 16 personas para tocarlo. Y esto está escrito, está registrado en las historias. Y luego Mikyo Dorje entró en el palacio y lo sentaron en un trono de oro en el palacio. Y en la tradición china tenían sillas chinas que son de madera y también se hizo una ceremonia de té y ofrecieron todo tipo de ofrendas como sedas y demás. Así que el rey tenía 3 reinas y cada una ya ofrecieron sus propias joyas, se quitaron sus joyas y se las ofrecieron al Karmapa y tomaron los votos de Bodhisattva con él. Y después de que este evento había terminado, de nuevo escoltaron al Karmapa a el campamento donde se estaba quedando. Y al día siguiente también fue de la misma manera invitado al palacio. Y en ese momento, la región de Yang estaba haciendo guerra contra el Tíbet en diferentes partes. Así que los lamas y los ministros le habían solicitado a Mikyo Dorje que por favor tratara de intervenir con esta situación. Así que cuando estaban hablando, cuando el rey de Yang y Mikyo Dorje lo que hizo es acordó de no hacer guerra al Tíbet durante 13 años. Y mandó, y otra promesa que hizo es de mandar a 500 personas para que se convirtieran en monjes y prometió construir 100 monasterios. Así que la esperanza del rey de Yang era de que el Gyawan Karmapa se quedara en Yang permanentemente y que se convirtiera en su gurú principal. Pero Mikyo Dorje no estuvo de acuerdo y regresó al Tíbet. Él de verdad no se quedó mucho tiempo, no estuvo de acuerdo en quedarse un largo periodo en Yang. Se quedó una semana en Satam. Así que los reyes de Yang no habían tenido previamente fe en el budismo. Y tenían sus propias tradiciones, similares a las de la religión Bön, donde hacen ofrendas y sacrificaban animales a las deidades, pero a partir de ese momento, el emperador de verdad ganó una fe inquebrantable en el budismo y las enseñanzas Kagyu en particular. Y llegó a convertirse en un patrón muy importante de las enseñanzas en el linaje Kagyu. Y el 10º Karmapa, Chön Dorje, cuando ocurrió una gran guerra en Tíbet Central y no se pudo quedar ahí, Chön Dorje fue a Kham y llegó a quedarse en el reino de Yang por un largo tiempo. Si no existía un lugar como Yang donde Chön Dorje, el 10º Karmapa, hubiera podido ir, entonces probablemente nos podemos preguntar si el Karmapa hubiera podido haber sobrevivido
tanto conflicto en esos tiempos. Así que en esa época, la gente de Kang y el emperador de Kang, recordando la historia de la conexión entre el linaje Kagyu y Yang, fueron muy bondadosos. De verdad, fueron como un refugio en el que se pudo confiar en un momento de dificultad. Y ese fue el lugar, Yang. Fueron muy bondadosos con el linaje Karma Kagyu. Así que Miko Dorje se quedó una semana en Yang y cuando estaba de regreso al Tíbet, el rey y sus fuerzas de soldados lo escoltaron de regreso. Miko Dorje dijo que después de 7 años regresaría a Yang, pero es probable que él no regresó a Yang. Pero para que el 10º Karmapa hubiera podido permanecer Chögyam Dorje en Yang, podemos decir que esa es probablemente la razón, porque Miko Dorje había hecho la promesa de que él regresaría a Yang. Es la razón del por qué el 10º Karmapa pudo quedarse un gran periodo en Yang. Así que cada año el rey de Yang mandaba a 500 monjes al Tíbet y hacía ofrendas anuales. Y hay listas de las ofrendas que el emperador de Yang le hacía al Tíbet. Y todo está registrado en las historias. Wow. Y es probable que el Yang Kangyur, ¿no? El Yang Kangyur tenga una relación con esta región. Y no se sabe dónde estaba la editorial del Kangyur, pero es posible que también tenga una conexión. Así que en breve esta es la conexión entre el rey de Yang y demás. Así que mañana de lo que les hablaré acerca de la relación entre la dinastía Ming y los Gyawan Karmapa. ¿Y por qué hablo acerca de esto? No es simplemente porque quiero hablar acerca de ello. Es que Miko Dorje fue invitado por el emperador Ming Junta. ¿Y cuál fue la razón del por qué el emperador de Ming invitó a Miko Dorje? Si miramos sus razones, tendremos que hablarlo desde el tiempo del quinto Karmapa de Shinshekpa, porque la relación entre los Karmapas y los emperadores Ming comenzaron desde el quinto Karmapa. Así que desde el quinto Karmapa hasta el 9º Karmapa había una relación entre los emperadores Ming y los Karmapas, así que no tenemos más, sino tenemos que hablar acerca del quinto Karmapa y las relaciones consecuentes. Tenemos que decir cómo fue que se desarrolló esta conexión entre los emperadores Ming y en particular la conexión con las personas, la gente china. Y después el 8º Karmapa fue invitado por los emperadores de Ming y si llegó a aceptar esa invitación o no, de eso hablaremos mañana. Así que hemos llegado al final de estas enseñanzas.